Bienvenidos a Matemáticas al alcance de todos, video tutoriales para el refuerzo de conceptos matemáticos. En este video vamos a trazar la gráfica de una función polinómica. Consideremos la función polinómica x a la 4 más 3x cubo menos 4x al cuadrado. Vamos a realizar el trazo a mano de la gráfica de esta función. Lo primero que vamos a hacer es a considerar los ceros reales de esa función. Para ello, igualamos la función a cero, factorizamos, en este caso pueden notar que hay un factor común que es x al cuadrado. Tenemos ahora un polinomio de la forma x al cuadrado más bx más c como uno de los factores, que tiene como factorización x más 4 por x menos 1. Dos números que multiplicados nos den menos 4 y en este caso que su resta nos dé 3. Al igualar cada uno de los factores a 0, por propiedad de los números reales y despejar, obtenemos tres ceros reales para esa función. X igual a 0, x igual a menos 4 y x igual a 1. Esos valores me van a indicar en dónde la gráfica corta al eje de las x, como lo ilustramos en la figura. Tenemos que el eje x es cortado por la gráfica de esa función polinómica 3 veces en los valores menos 4, 0 y 1. Pero además estos tres valores, al ubicarlos sobre una recta real, nos van a permitir generar una serie de intervalos y necesitamos determinar en cada uno de esos intervalos si la función es positiva o es negativa. Los intervalos para este caso, si ubicamos los valores 0, menos 4 y 1 en la recta real, nos van a generar cuatro subintervalos. El primero de menos infinito hasta menos 4, el segundo desde menos 4 hasta 0, el tercero desde 0 hasta 1 y el último de 1 hasta infinito. Ya sabemos que en los valores menos 4, 0 y 1 la función se anula. Lo que nos interesa saber es si la función es positiva o negativa en cada uno de esos intervalos para poder determinar si su gráfica queda por encima o por debajo del eje de las x. Para esto vamos a completar la siguiente tabla. ¿Qué hicimos? Ubicamos en las columnas los intervalos que se generaron ubicando los ceros de la función en la recta real. En las filas vamos a tener los signos que corresponden a cada uno de los factores de la función. Después de haberla factorizado, que lo hicimos en la diapositiva anterior, tenemos los factores x cuadrado, x más 4 y x menos 1, para poder determinar el signo de la función y decidir la posición de la gráfica, es decir, si esta queda por encima o por debajo del eje de las x. Para el primer factor, x al cuadrado, sabemos que todo número elevado al cuadrado es mayor o igual a 0. Eso quiere decir que en cualquiera de los intervalos, dado que el 0 no está contenido en ninguno de ellos, al elevar el valor al cuadrado nos va a dar un número positivo. Entonces el signo de x al cuadrado en el primer intervalo va a ser positivo, en el segundo va a ser positivo, en el tercero va a ser positivo y en el cuarto va a ser positivo. Para determinar el signo de x más 4 a lo largo de la recta real, en cada uno de estos intervalos podemos tomar números de prueba. Por ejemplo,
En el intervalo de menos infinito a menos 4 podemos tomar el valor menos 5 y reemplazarlo en x más 4, en el valor de x. Menos 5 más 4 nos da menos 1, es decir, el signo sería negativo. En el intervalo de menos 4 a 0 podemos tomar como número de prueba menos 1, que al reemplazarlo, menos 1 más 4 nos da 3, nos da signo positivo. Lo mismo ocurre en el intervalo 0, 1, puede ser un medio más 4 positivo. Y en el intervalo 1 infinito, de manera análoga, al reemplazar el valor de x en cualquier número de ese intervalo, por ejemplo 2, nos da un valor positivo. En el siguiente factor, x menos 1, si reemplazamos un valor de menos infinito a menos 4, nos daría negativo, de menos 4 a menos 0, negativo, de 0 a 1, negativo, y de 1 a infinito, por ejemplo 2 menos 1 nos da signo positivo. Ahora vamos a mirar el signo de f de x. Como f de x quedó factorizada como x cuadrado por x más 1 por x menos 1, lo que debemos hacer es el producto de estos signos. Menos por más, menos por menos, más. Más por más, más por menos, menos. Más por más, más por menos, menos. Más por más, más por más, más. ¿Eso qué quiere decir? Que en el intervalo de menos infinito a menos 4, dado que el signo de f es positivo, la posición de la gráfica es encima del eje de las x. En el intervalo de menos 4 a 0, como el signo de f de x es negativo, la posición de la gráfica es por debajo del eje de las x, en 0, 1 por debajo del eje de las x y en 1 a infinito por encima del eje de las x. De tal forma que, utilizando los ceros ubicados en el plano cartesiano, más la información correspondiente a la posición de la gráfica del intervalo de menos infinito a menos 4, la gráfica debe quedar por encima del eje de las x. De menos 4 hasta 0 debe quedar por debajo del eje de las x, pero nuevamente por debajo del eje de las x entre 0 y 1, y por encima del eje de las x de 1 en adelante. Espero el video haya sido de su utilidad. Muchas gracias y hasta una próxima.